Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a el templo del Señor para que podamos crecer en conocimiento y así poder aprender de lo que dice la palabra de nuestro Dios. Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes, hermanos, para poder conocer más lo que dice la Biblia. Así que vamos a profundizar en la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que Dios sea el autor de este estudio. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos das este hermoso privilegio de poder conocer tu palabra. Bendícelo, Señor, que podamos estar atentos al mensaje y podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo y bendice a todas aquellas personas que van a escuchar este mensaje. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, necesito que estemos en reverencia y que pongamos atención al mensaje, porque necesito que podamos comprender lo que dice la Biblia. Hermanos, es importante comprender, según la Biblia, que no hay ninguna orden directa que diga que debemos de celebrar la Semana Santa. No hay nada en la Biblia que diga eso. Usted puede leer desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará ningún pasaje bíblico que hable que debemos de celebrar la Semana Santa. Es importante también comprender algo. Aunque la Biblia relata los acontecimientos que se hacen en la Semana Santa, no hay ninguna orden directa de que diga de que cada año tenemos que celebrar una Semana Santa. Ahora, vamos a ver cuál es el origen de esta tradición católica romana. Según la historia, la conmemoración de la supuesta Semana Santa surgió posteriormente después de la muerte de los apóstoles. Según la historia, esta tradición fue creada o inventada en el siglo IV, pero no tiene ninguna orden bíblica de celebrarse. Fue la Iglesia Católica de que inventó celebrar cada año una Semana Santa. Es interesante que también la historia dice que la Semana Santa fue introducida al cristianismo por la Iglesia Católica cuando en el Concilio Ecuménico de Nicea, que fue en el año 325 después de Cristo, se instituyó la Semana Santa en honor a la Pascua de Resurrección. O sea que la Iglesia Católica sostiene de que la Pascua es lo mismo que la Semana Santa. O sea, los católicos usan la Pascua judía porque según la Biblia, la Pascua y los panes sin levadura, la fiesta de panes sin levadura, eran 7. Entonces la Iglesia Católica usa la Pascua judía para defender la Semana Santa. Ellos dicen, es cierto, en el Nuevo Testamento no existe una orden de celebrar la Semana Santa. Así que ellos usan la Pascua judía. Noten que usan una fiesta judía.
Ahora vamos a ver que también la historia dice, hay un libro que se llama La Historia de Roma, página 423. Dice así: la Semana Santa tiene su base en la celebración pagana al culto al dios griego Atis, en el cual se conmemoraba su muerte y posterior su resurrección. O sea que la supuesta Semana Santa proviene del paganismo. Pero la Iglesia Católica dice que su base está ¿dónde? En la Pascua judía. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. El catolicismo romano es confusión. Por eso es que en Apocalipsis se llama Babilonia, significa confusión. Noten. La Iglesia Católica dice, nosotros celebramos la Semana Santa porque proviene de la Pascua judía. Usan una fiesta del Antiguo Testamento. Pero cuando los adventistas les hablamos del sábado, del cuarto mandamiento, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Eso era del qué? Del Antiguo Testamento. Pero para defender la Semana Santa, ¿por qué no dicen lo mismo? Eso de la Pascua era del Antiguo Testamento. Son confusión. Inclusive toda la liturgia de la Iglesia Católica la toman del Antiguo Testamento. Un sacerdocio terrenal que no existe, ministerial en el Nuevo Testamento, pero ellos lo usan basándose en el Antiguo Testamento. Ellos creen en la transustanciación, que cuando el sacerdote bendice el pan y el vino, se convierten literalmente en carne y sangre, literal. O sea que según la liturgia católica hay un sacrificio literal, porque si hay sangre literal, significa que hay un sacrificio de un animal. ¿Y eso de dónde lo toman? Solamente eso existía en el santuario, en el Antiguo Testamento. Usan el incienso. ¿Algo que tiene que ver con qué? Con el Antiguo Testamento. Tienen templo. Ellos dicen de que es una copia de los templos, del templo de Salomón. Por eso es que lo hacen tipo como castillos, esas grandes catedrales. Usan también la supuesta llamada agua bendita. La toman del santuario del Antiguo Testamento. Ellos dicen de que eso del agua bendita proviene del lavacro, porque allí esa era agua santa. Hay un versículo en el libro de Números que habla del agua santa. Se refería a la fuente de bronce que estaba en el atrio del santuario, en el atrio. Noten que toda la liturgia de la Iglesia Católica la toman ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Para defender sus prácticas, usan el Antiguo Testamento. Por ejemplo, para defender las procesiones. Hoy en Semana Santa hacen muchas procesiones. El Santo Entierro, el Via Crucis. ¿Saben qué ejemplos usan para defender eso? Ellos dicen, las procesiones son bíblicas. Dice que los levitas llevaban en el hombro el arca del pacto y dice que David danzaba. Ve, dicen, ahí están las procesiones. Tuerza en la Biblia. Para defender las imágenes y las estatuas de el Santo Pepe de Atocha, de las vírgenes y de los santos, ¿qué imágenes usan del Antiguo Testamento? ¿Qué imágenes usan del Antiguo Testamento para defender eso? Ya han platicado con un católico, ellos dicen, Moisés levantó una serpiente en el desierto. Ahí está, las imágenes. Moisés mandó a hacer querubines encima del arca del pacto en el santuario. ¿Ve? Ahí están las imágenes de San Pedro, la Virgen y de San Judas.
O sea que los católicos, en su desesperación para poder defender sus prácticas y sus doctrinas, usan el Antiguo Testamento. Pero cuando le hablamos del sábado, ¿qué es lo que dicen? Eso era ¿qué? Del Antiguo Testamento y era para los judíos. ¿Por qué no usan el mismo argumento para defender sus falsas tradiciones y prácticas? Porque el problema lo tienen ¿con qué? Con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Ahora, quiero que hablemos de la Pascua, que es un gran error abismal y crónico usar la Pascua para defender la supuesta Semana Santa. Yo le llamo Semana Zángana. La gente dice Semana Santa, pero es Semana Zángana. ¿Para qué usa la gente la Semana Zángana? Para la playa, para andar en borracheras. Entonces es Semana Zángana. Para ver las playas cómo se llenan. Andan en depravación. Saben de que en la supuesta Semana Santa es donde hay más fornicación y más accidentes de tránsito, porque la gente anda como bien patuda, celebrando ¿qué? La Semana Santa o la Semana Zángana. ¿Se dan cuenta? Es ilógico y fuera de contexto usar la Pascua para defender la Semana Santa. Se lo voy a demostrar por qué. Según la Biblia, ¿qué se celebraba en la Pascua judía? La Pascua era la primer fiesta del calendario hebreo. En la Pascua se sacrificaba el Cordero Pascual el 14 de Nisan. Y el día 15 el 15 de Nisan, o del primer mes hebreo, desde el día 15 se empezaba a contar 7 días. Era la fiesta de los panes sin levadura. Al pan no se le echaba levadura, porque la levadura en la Pascua simboliza el pecado. Mientras que en el Pentecostés, o la fiesta de la semana, al pan sí se le echaba levadura, porque en la Pascua la levadura simboliza pecado, mientras que la levadura en la fiesta de Pentecostés simboliza al Espíritu Santo. Pero es interesante que en la Pascua, durante 7 días, se comía pan sin levadura. ¿Qué representaba esa fiesta? ¿Qué simbolizaba esa fiesta con el plan de salvación? ¿O qué conmemoraba esa fiesta? Cuando los hebreos celebraban esa fiesta año tras año, cada 14 de Nisan, ¿qué recordaban? La liberación de Israel ¿de qué? De Egipto. Pregunto, ¿cómo Dios libertó a Israel de Egipto? ¿Qué medio usó? Las plagas, especialmente ¿cuál plaga? La de los primogénitos. ¿Qué pasó en esa noche? El ángel destructor pasó matando todos los primogénitos de Egipto. Ningún primogénito de los hebreos murió, sino que solamente de los egipcios. La palabra Pascua es del hebreo pasé o pajé, que significa salto o pasar por alto. Pregunto, para que un israelita no fuese tocado por el ángel destructor, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar un cordero, comer ese cordero, y la sangre de ese cordero era echado ¿a dónde? Nosotros le llamamos orilla, de las ventanas y de las puertas. Cuando el ángel destructor mirara esa sangre, iba a pasar por alto y no iba a tocar la casa del hebreo. Pregunto, ¿qué simbolizaba eso?
Dice la Biblia que fuimos lavados y rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, ¿de quién nos rescató? Del Egipto espiritual, que representa ¿qué? El pecado del mundo. ¿Quién tenía preso a los israelitas en Egipto? Faraón. ¿Quién representa a Faraón en el plan de salvación? En el conflicto, ¿quién representa a Faraón? El diablo. La fiesta de la Pascua era una tipología de cómo Cristo con su muerte nos iba a libertar del pecado, del Egipto espiritual y de las garras del dragón que representa a Faraón. Saben que en Ezequiel 29:3 a Faraón se le llama el gran dragón. Y en Hebreos 2:14 el escritor dice que fuimos libertados con la sangre del cordero. Fuimos libertados de quien nos tenía en servidumbre, esto es al diablo. Noten, la Pascua, ¿hasta dónde llegó? ¿O qué es lo que le puso fin a la Pascua? La muerte de Cristo. ¿Quién fue el último que celebró la Pascua en esta tierra? ¿Quién fue el último? Cristo. Dice que Cristo le dijo a los discípulos: hoy celebraremos la Pascua, exactamente el 14 de Nisan. Pero dice la Biblia que no había ningún cordero. Cuando Cristo celebró la Pascua con los discípulos, no había ningún cordero allí en la mesa. ¿Por qué? Porque Cristo era ¿qué? El cordero. Porque en la Pascua, cada 14 de Nisan se tenía que sacrificar un cordero. Ahí dice las características, Éxodo capítulo 12, cómo se tenía que cocinar. Pero en la Pascua, cuando Cristo la celebró, no estaba ningún cordero allí, literal, porque Cristo era ¿qué? El cordero, que iba a morir por los pecados del mundo. Cuando Cristo murió, la Pascua terminó. ¿Qué celebramos hoy en lugar de la Pascua? La cena del Señor. Lo que sustituyó la Pascua judía ahora es la cena del Señor, no misa. Saben de que la Cuaresma inicia desde el miércoles de ceniza y culmina con el domingo de resurrección. Cuaresma, 40 días. Porque el centro de la Cuaresma y de la Semana Santa es el domingo de la resurrección. Hago un paréntesis. ¿Han visto ustedes programas de televisión cristianos que dice: vamos a hacer una campaña en Semana Santa? O hacen programas de televisión alusivos a la Semana Santa. Vienen programas en los folletos de escuela sabática alusivos a la Semana Santa. Semana de oración en honor a la Semana Santa. La gente cuando escucha eso piensa que los adventistas estamos ¿qué? Celebrando la Semana Santa. Programas que vienen alusivos a la Semana Santa. Mensajes ambiguos. Le estamos presentando a la gente un mensaje confuso. La gente no sabe si estamos en contra de eso o a favor de eso. La gente no sabe si somos católicos o adventistas. No existe hoy Pascua judía. La Pascua terminó. La Iglesia Católica, al decir de que la Semana Santa tiene que ver con la Pascua judía, están usando una falacia, porque la Pascua con la muerte de Cristo perdió su significado. Ya no existe Pascua. ¿Dónde dice eso? 1 Corintios 5:7.
vamos a ver que con la muerte de Cristo, esta fiesta terminó y se cumplió. Y fue sustituida por la cena del Señor. 1 Corintios 5:7. ¿Lo tiene conmigo? 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ¿qué? Por nosotros. La Pascua terminó, hermano. Hoy los cristianos celebramos la cena del Señor. La iglesia de Cristo celebra dos ritos. ¿Cuáles son los únicos dos ritos que la iglesia cristiana celebra? La cena del Señor, ¿y qué otro rito? El bautismo y el lavamiento de los pies. Por ende, Pablo dice: Cristo ya fue sacrificado por nosotros. Noten lo que dice Lucas 22, versículo 18 al 19. Lucas 22, versículo 18 al 19. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Pregunto, ¿la cena del Señor es lo mismo que la misa católica? ¿Cuál es la diferencia entre la cena del Señor o la Santa Cena y la misa? En la misa se sacrifica a Cristo cada vez, porque dicen ellos que es sangre literal y carne literal. Mire la mente de un católico como es. Que cuando el sacerdote bendice el pan y el vino, en su mente está pensando en sangre literal y carne literal. Mire cómo es el engaño. Pero si usted toma ese vino y lo puede examinar con un microscopio, va a ver de que sigue siendo vino, no es sangre. No tiene plaquetas, ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, ni leucocitos, como lo que tenemos nosotros. No contiene ADN, sigue siendo vino. Inclusive es vino alcoholizado. Lo que se da en la misa es vino con alcohol. Por eso es que los sacerdotes católicos no pueden hacer más de 8 misas, porque tanto trago pueden quedar patudos. No pueden hacer mucha misa, porque cada misa, ¿han visto ustedes que toma? Es vino con alcohol. Pregunto, ¿será que Cristo estaba haciendo un brindis en la cena? Fruto de la vid. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor no es algo literal, sino que es un memorial, es un símbolo que recuerda la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él ¿qué? Venga. Nosotros no creemos que el pan y la sangre sea algo literal, porque eso contradice la Biblia. ¿Cómo se le llama a las personas que comen carne humana literal? Caníbales. Aparte que la Biblia condena que tomemos sangre, como tomar sangre de tortuga. Saben de que yo conocí gente que cuando estaban medio patudos, le cortaban la cabeza a las tortugas y se tomaban la sangre. Saben de que la Biblia condena que tomemos sangre. No comeréis la sangre, porque en la sangre está ¿qué? La vida del animal. Para Dios es abominación tomar sangre. ¿Cómo es posible que cuando nosotros, según el católico romano, cuando Cristo dijo, este es mi cuerpo y mi sangre, ellos creen de que Cristo estaba hablando literal?
Pero la Biblia dice, haced esto en memoria de mí, porque la cena del Señor es un memorial. ¿Qué es un memorial? Un recordatorio, un símbolo. Esto lo corrobora Pablo, 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. 1 Corintios capítulo 11, versículos 25 al 26. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres, en memoria de mí. ¿Qué es memoria de mí? Un memorial, un recordatorio. Así pues, todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciás hasta que Él venga. Cuando los adventistas hacemos la cena cada trimestre, estamos recordando la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. La pregunta es, ¿por qué los adventistas hacemos la cena del Señor cada 3 meses y no cada año como se hacía en la Pascua el 14 de Nisan? Y porque alguien me dijo, ¿y por qué no hacemos una cena? Cena es agarrar un plato de comida y agarrar un pichel de jugo cada quien. ¿Por qué los adventistas no hacemos eso? Porque este es un simbolismo, un memorial. Aquí no venimos a hartarnos, sino que venimos a recordar la muerte y resurrección de Cristo. Si usted quiere comer, hágalo en su casa. ¿Por qué lo hacemos cada 3 meses y no cada año? Explico. Porque la cena del Señor la podemos hacer, si podemos, todos los días, así como se hacía en la iglesia primitiva, que partían el pan en las casas todos los días. Pero ¿por qué la iglesia adventista lo hace cada 3 meses? ¿De dónde lo sacó la iglesia? No es ninguna ley, más que todo es una norma eclesiástica. Lo hacemos cada 3 meses porque cada 3 meses termina ¿qué? La lección ¿qué? De escuela sabática. La iglesia bien pudiese hacerla todos los días, no hay ningún problema, porque Pablo dice, pues todas las veces que comieras este pan, o sea, podemos hacerlo todos los días si queremos, pero ¿por qué no lo hacemos todos los días? Perdiera su significado si lo hiciésemos todos los días. Así que la norma eclesiástica es que terminando cada trimestre la lección de escuela sabática, hacemos el rito de la cena del Señor. Pero hoy ya no existe Pascua, porque la Pascua caducó con la muerte de Cristo. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el libro Deseado a toda la gente, página 608. Y de paso, saben de que la misa católica es un sacrificio idolátrico a los demonios. Saben de que en la misa católica se hacen ritos idolátricos. Por ejemplo, saben de que la hostia es un sol. La Biblia dice que Cristo partió el pan, no le dio un sol, porque la misa católica es un culto al Dios Sol, es un sol. La hostia es un sol. Aparte que la transustanciación es un rito que tiene que ver con un sacrificio literal. Dice la Biblia que Cristo murió una sola vez por los pecados de muchos. Si creemos de que la misa es algo literal, entonces en cada misa Cristo es ¿qué? Sacrificado. Y eso es abominación, porque la Biblia dice que Cristo murió una sola vez, no mucha. La cena que hacemos los adventistas no es un sacrificio literal, sino que es un memorial, porque Cristo ya murió por nosotros. Deseado a toda la gente, página 608, párrafo 2. Y saben de que a un católico no lo saca de eso. El católico defiende a capa y espada de que la misa es un sacrificio literal.
de sangre y carne de Cristo. Pero ese erróneo no tiene fundamento bíblico. Desahoto a la gente, página 608, párrafo 2, dice, noten, hablando de la Pascua y la Cena del Señor, cuando Cristo la hizo, la Pascua, ¿qué simbolizaba? Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años habían anunciado su muerte. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo estableció había de ser observado. Se refiere a la Santa Cena o Cena del Señor. El servicio de Cristo establecido había de ser observado por sus discípulos en todos los países a través de los siglos. Hoy los adventistas celebramos Cena del Señor, no Pascua. La Iglesia Católica está haciendo un rito, aparentemente, entre comillas, que carece de validez hoy. La Pascua no tiene validez hoy, porque esa fiesta terminó con la muerte de Cristo. Nadie celebra Pascua. ¿Saben de que se ha levantado un grupo disidente dentro de la iglesia? De hermanos que dicen, hay que volver a celebrar la fiesta. Ellos dicen, la iglesia adventista está en apostasía. Sí, dígame, ¿por qué, hermano? Porque no celebran la fiesta. ¿Cómo voy a celebrar la Pascua si la Pascua ya culminó? ¿Qué pasaría si nosotros estuviéramos celebrando Pascua y estuviésemos diciendo que Cristo no ha muerto aún por nosotros? La Pascua terminó en la cruz. Aquí dice ella, la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. El servicio que Cristo estableció había de ser observado por sus discípulos por todos los siglos, hablando de la Cena del Señor. Ahora, aquí viene lo más interesante. La Iglesia Católica, escuchen, la Iglesia Católica se atribuye la prerrogativa divina de crear fiestas y santificar días. Aparte de la Semana Santa o Semana Zángana, ¿qué otra fiesta celebra el mundo que son de origen católico? Navidad, ¿otra fiesta? Otra fiesta que la Iglesia Católica celebra. San Valentín, otra fiesta. Día de los Muertos, ¿qué otra? Día de las Madres, la fiesta guadalupana. Yo les hago una pregunta. ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia Católica para crear días festivos? Y esto se pone más interesante. ¿Saben de que la Iglesia Católica acepta los 10 mandamientos? Vayan a leer el Catecismo Católico. La Iglesia Católica cree en los 10 mandamientos. Igual como los adventistas creemos en los 10 mandamientos. Pero, aunque los católicos crean en los 10 mandamientos católicos son bien diferentes a los mandamientos en los cuales la Iglesia Adventista cree. Saben de que los católicos, en su afán de defender sus falsas doctrinas y tradiciones, dicen, esa ley era para los judíos. Y otros que son más indoctos dicen, los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz.
Pero cuando nos vamos al catecismo, la Iglesia Católica cree en la vigencia de los 10 mandamientos. Pero ellos, como no hay cómo defenderse, ahora dicen, eso era para los judíos. Pero los enseñan ellos en el catecismo. Pero aquí hay un problema. La Iglesia Católica, aunque enseña los 10 mandamientos, pero los enseña ¿qué? Adulterado. ¿Cuáles mandamientos faltan en el catecismo? ¿Cuáles? Hermano, quiero que me digan cuáles. No me diga, hermano, que no conoce eso. Saben de que me bautizaron mis papás de niño, de bebé. Me bautizaron. Tenía 11 años cuando me hice la primera comunión. A los 2 años vine a hacerme la segunda comunión y después me hice la confirmación. Tengo 3 catecismos en la casa. Y cuando veo a mis padrinos en la calle, yo los saludo por respeto y les digo padrino, por respeto, no es porque yo crea en eso. Me acostumbré desde pequeño a decirles padrinos, así que cuando los encuentro en la calle, buenos días padrino, pero ellos ya saben de que yo soy adventista del 7º día, pero el título padrino es por respeto. Pero cuando uno se hace la primera comunión y la segunda comunión, ¿saben cómo lo adoctrinan? No con la Biblia, sino con ¿qué? Con el catecismo. Y los niños van creciendo, los niños católicos van creciendo en la catequesis, aprendiéndose cuáles mandamientos. Los del catecismo. Pero cuando uno va a la Biblia y los compara con el catecismo, van a ver que son diferentes. Y el orden está distorsionado. Por ejemplo, en el tercer mandamiento, en la Biblia aparece, no tomarás el nombre de Dios en vano. En el catecismo está como cuarto y dice santificar la fiesta, que sería el cuarto en la Biblia. Acuérdate del sábado para santificarlo. O sea que en el catecismo no aparece el segundo, que habla de la idolatría de las imágenes, ni tampoco aparece el cuarto, que habla de la santificación del sábado. Faltan 2. Aunque el cuarto lo cambiaron y lo pusieron como tercero en el catecismo, pero en el catecismo aparece santificar la fiesta. ¿Cómo? ¿Qué es santificar la fiesta? Significa que si soy católico tengo que celebrar la Semana Santa, tengo que ir a las procesiones toda la Semana Santa, tengo que ir al Santo Entierro, al Via Crucis, tengo que ser un fiel devoto a los días festivos de la Guadalupana. Inclusive, ustedes ven un calendario, en cada día aparece el nombre de un santo, que cada santo tiene su día. ¿Cuántos han notado que en el calendario ahí está día de San Carlampio, día de San Toribio, día de Secundino, y ahí cada día tiene su santo? Santificar la fiesta. ¿Quién le dio autoridad a la Iglesia Católica para santificar fiesta? ¿Saben, hermano? De que como la Iglesia Católica quitó el de las imágenes y cambió el cuarto por santificar las fiestas, le quedaron 9 mandamientos. Para cuadrar los 10, ¿qué es lo que hicieron? El 9º mandamiento dice: no codiciarás. Y la Iglesia Católica lo que hizo es volver a repetir no codiciarás o sea que el 10º mandamiento lo dividió en 2. En el 9º dice en el catecismo no codiciarás, hasta allí. Y el 10º lo vuelven a repetir, pero lo amplían más y dice no codiciarás la casa de tu prójimo, ni la muerte de tu prójimo, etcétera, etcétera. Porque hacen lo mismo, lo repitieron para poder cuadrar ¿qué? Los 10.
porque son 10. Ahora, ¿saben de que la Iglesia Católica cumple perfectamente con la profecía? ¿Cuál profecía? Daniel 7:25. Por las características, el cuerno pequeño, la bestia y el hombre de pecado simboliza al papado, un poder apóstata y blasfemo. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar palabras contra el Altísimo? Blasfemia. ¿Qué es blasfemia? Que un hombre pecador se haga parecer como Dios en esta tierra y pretenda perdonar ¿qué? Pecado. Eso es blasfemia. Y a los santos del Altísimo quebrantará. ¿Qué es quebrantar a los santos del Altísimo? Es el periodo de la Edad Media donde la Iglesia Católica le hizo la guerra al pueblo de Dios en la mal llamada Santa Inquisición. Y pensará, y va a ser un intento, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esta expresión, cambiar los tiempos, ¿sabe a qué se refiere? Tiempos proféticos. El diablo usó a la orden de los jesuitas en el año de 1540 para dar una falsa interpretación de las profecías daniélicas y apocalípticas. Los reformadores como Martín Lutero, Zwinglio y Jerónimo apuntaban al papado como el anticristo y la bestia de las profecías. La orden de los jesuitas, fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, surgieron otros dos jesuitas llamados Francisco Rivera y Luis de Alcázar. Hicieron unos grandes tratados o libros donde contrarrestaban la interpretación protestante respecto a la bestia y el anticristo. Todos los reformadores apuntaban al papado como la bestia. Así que los jesuitas dijeron: no, eso de la bestia, del cuerno pequeño de Daniel, no tiene nada que ver con el Papa de Roma ni con la Iglesia Católica. Eso tiene que ver con Antíoco Epífanes, un rey seleucida, y eso tiene que ver también con un anticristo que se va a sentar en el tercer templo en Jerusalén. Nada tiene que ver con el Papa. De esa manera los jesuitas pensarían en cambiar los tiempos proféticos. Pero aquí dice: y la ley. Pensará cambiar los tiempos y la ley. Pregunto: ¿cuál de los 10 mandamientos tiene que ver con tiempo? ¿Cuántas horas tiene un día? 24. ¿Dónde encontramos un mandamiento que tiene que ver con un día especial en la ley? En el cuarto mandamiento, que se refiere a la observancia del Shabbat. La Iglesia Católica hizo un ataque frontal a la ley de Dios, quitando el mandamiento de las imágenes. ¿Por qué lo quitaron? ¿Por qué le quitaron el mandamiento que habla de la idolatría de las imágenes? Porque ellos ¿qué? Le dan culto a imágenes. ¿Por qué creen ustedes de que el diablo odia el sábado? Porque ese mandamiento señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Mire qué interesante. Ahora, según la Biblia, ¿cuál es el único día santo? ¿Será que Dios santificó alguna semana? Yo acepto corrección. Muéstreme en la Biblia donde Dios haya santificado una semana. No existe. Es pura tradición romana. La Biblia dice que el único que puede santificar cosas, ¿quién es? Dios. Pero el papado se toma prerrogativa divina.
cambia la ley, trata de cambiar la ley, pone días festivos, crea días festivos. Y saben de que el poder déspota de este sistema tiene tanto poder en el globo terráqueo. Yo me quedé impactado. Saben de que la Navidad es una fiesta católica. Me investigué, hice una investigación exhaustiva, que la Navidad la celebran brujos, ateos, satanistas, hechiceros, árabes, culturas orientales que no son ni tan siquiera cristianas, la celebran. ¿Por qué la celebran? Porque el poder que tiene la Iglesia Católica es un poder que déspota a nivel mundial. Solo mire, hermano, no quiero que me dejen mentir. Ustedes, hermanos, tienen el derecho de corregirme. Yo nunca me voy a enojar, pero corríjame con un escrito tal. No quiero que me corrija, yo así creo, o esto opino yo. Eso no me importa a mí. A mí lo que me interesa es que me hable y me convenza con un escrito tal. Su opinión aquí no vale nada, porque la iglesia no se dirige por opiniones humanas, sino por un escrito que está. Miren, hermano, ¿cuántos han notado que cuando viene una fiesta pagana del catolicismo romano, las iglesias adventistas quedan solas? ¿Cuántos han notado? Ya ver, hermano, en esta mal llamada Semana Santa, un montón de hermanos en las playas tomando cerveza y guaro, y cuando pasan estas fiestas vienen asomando a la iglesia. ¿Cuántos han notado eso? Que son propensos a dejarse arrastrar por las tradiciones, son débiles. Lo que venía hablando la lección, que hay que hacer morir lo terrenal. Nos dejamos influenciar fácilmente. Viene la época donde la gente va a coronar muertos. ¿Qué es lo que hacen los hermanos también? Ahí andan en los cementerios coronando muertos. Viene la Navidad, hay hermanos que se andan hasta haciendo préstamos en el banco para comprar chumpipes, para comprar estrenos, para comprar comida, para comprar cerveza. Hablo de hermanos. El poder que tiene la tradición. Pero según la Biblia, no existe ninguna Semana Santa. El único día santo es el sábado. ¿Saben, hermanos, en esta tradición de la Semana Santa, qué es lo que busca la Iglesia Católica? Lo que busca la Iglesia Católica es exaltar el domingo ¿de qué? De resurrección. Porque para la Iglesia Católica el domingo debe de guardarse porque es el día de resurrección. Cuando los adventistas andamos detrás de estas tradiciones, indirectamente estamos diciendo que el domingo debe de guardarse en honor a la resurrección. Pregunta, hermanos, ¿el domingo tiene santidad? El magno evento de que Cristo haya resucitado el primer día de la semana, muy de mañana, ¿significa que la santidad del sábado se le pasó al domingo? ¿La resurrección de Cristo cambió el sábado al domingo? ¿La resurrección de Cristo hizo que el sábado dejara su santidad y hoy se le pasa al domingo? ¿El domingo es algo especial en la Biblia porque Cristo resucitó? No. La Biblia categóricamente dice que el único día santo es el sábado. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Noten, el único día santo es el séptimo día, el Shabbat.
La palabra santo significa apartado para un uso especial. Algo santo es apartado para un uso especial. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? Éxodo 20:11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. La Biblia católica dice, y reposó el sábado. La Biblia católica es más clara que la Reina Valera. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Pregunta, hermano. ¿Cuántos de todos los días son de Dios? ¿Cuántos días de la semana son de Dios? Todos. ¿Por qué son todos? Porque los hizo. ¿Debemos de tener buen testimonio solamente el sábado o todos los días? Todos los días. ¿Debemos de vivir en santidad solo el sábado o todos los días? Aquí va la pregunta inversa. Si todos los días son de Dios, ¿cuál de todos es el único santo? El sábado. ¿Cuánto de todos los árboles que habían en el huerto eran de Dios? Todos. ¿Por qué? Él los hizo. Pero ¿de cuál no tenían que hacer uso Adán y Eva? ¿De cuál no tenían que hacer uso? De uno. ¿Cuánto de nuestro dinero es de Dios? Todo. Pero ¿cuánto de nuestro dinero es santo? El diezmo. José, cuando vivía en Egipto, era el segundo después de Potifar. José, al ser el segundo después de su amo Potifar, José podía hacer uso de todo en la casa de Potifar. José podía bañarse donde Potifar se bañaba. Sí. José podía comer la misma comida de Potifar. Sí. José podía usar el mismo plato que usaba Potifar. Sí. José podía vivir en la misma casa con Potifar. ¿Qué era lo único que no podía hacer uso José? Que era exclusivo de Potifar. La mujer. ¿Se dan cuenta que Dios tiene siempre algo reservado para él? La Semana Santa es un ataque frontal a la ley de Dios. Porque la Semana Santa le da más énfasis. Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo, no se habla nada del sábado. Hasta que viene que el domingo de la resurrección. Porque para la Iglesia Católica es más importante el domingo que el santo día de Dios. Se cumple la profecía donde dice que el cuerno pequeño iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley. ¿Sabe, hermanos, que una vez platicando? Pero no le dan tanto énfasis como el domingo de resurrección. Lo pueden mencionar, pero no le dan tanto énfasis como el domingo de resurrección. Hacen hasta una gran misa. Yo le digo porque yo iba a esa misa. Domingo de resurrección. Y han visto ustedes que venden también unas palmas que las bendicen. Y la gente dice que esas palmas al ponerlas en la casa ahuyentan los relámpagos y los espíritus malos. Pero saben, hermanos, que una vez platicando con un católico, ¿saben qué es lo que dicen los católicos? Dicen así: los que mataron a Cristo eran los adventistas, porque los fariseos guardaban el sábado. Así que los que mataron a Cristo eran los adventistas, dicen ellos. ¿Es cierto eso?
Es cierto que los fariseos guardaban el sábado. Es cierto que los que mataron a Cristo guardaban el sábado. ¿Qué dicen ustedes, hermano? Saben de que muchas veces por falta de estudio no podemos responder estos argumentos falsos, no los podemos desmantelar porque no estudiamos. Los fariseos nunca guardaron el sábado. Ellos aparentaban guardarlo. Ellos nunca lo guardaron. Nunca guardaron la ley. Profesaban guardar la ley, pero no la guardaban. Si los fariseos hubiesen guardado el sábado y la ley de Dios, no hubiesen matado al autor de la ley. Los fariseos eran hipócritas. ¿Sabe quiénes son los fariseos modernos? No son los adventistas. Son los católicos romanos, son los fariseos modernos. ¿Qué distinguía a los fariseos? Los fariseos ponían por encima sus tradiciones, por encima de la ley de Dios. Mire qué interesante. Un fariseo podía ver a un gentil agonizando en sábado, pero porque era sábado, mejor era preferible que muriese y no quebrantar el sábado, según la perspectiva de un fariseo. Eran hipócritas, carentes de amor. Los fariseos se crearon tantas tradiciones y doctrinas. Por ejemplo, si alguien quería escupir, no tenía que hacerlo en la tierra. Tenía que buscar una piedra para poder escupir en sábado. Porque si escupía en la tierra, la saliva con la tierra se hacía lodo y eso era trabajo. Tenía que buscar una piedra para escupir. Porque si un fariseo miraba a alguien que escupía en la tierra, se le acusaba de quebrantar el sábado. Los fariseos eran tan extremistas que si una gallina ponía huevo en sábado, había que matar la gallina, porque la gallina estaba trabajando y eso era quebrantar el sábado. Una mujer no podía quitarse una carne en sábado, porque eso era quebrantar la ley. Para los fariseos. Ahora entendemos por qué los fariseos, cuando miraban a Cristo haciendo obras de misericordia, decían: este no es de Dios, porque quebranta ¿qué? El sábado. Según los fariseos. ¿Cuántos creen, hermanos, que hacer el bien en sábado es quebrantarlo? No era quebrantarlo, pero para los fariseos sí. Porque para los fariseos era preferible que alguien se muriera y no quebrantar el sábado. Mira otra ley que tenían. Si usted tenía a su papá, que estaban ancianitos, y usted tenía $10, y esos $10 era para que usted se los diera a sus padres que estaban ancianos para que compraran comida, los fariseos le decían a usted: no, es mejor que esos $10 los des al templo y no a tu papá. Tu papá es mejor que se mueran, es mejor dar ese dinero al templo. ¿Por qué creen ustedes que hacían eso? Porque ellos ¿qué? Lo echaban a la bolsa. Eran hipócritas. Y mire cómo estaban endemoniados. Hacer obras de misericordia en sábado era pecado para los fariseos, pero andar buscando a alguien para matarlo en sábado, no. Mire cómo estaban endemoniados. Con razón Cristo los dijo: ustedes son hijos de vuestro padre ¿qué? El diablo. Entonces la comparación en comparar a los fariseos con los adventistas está fuera de contexto. ¿Quiénes son los fariseos modernos? Los católicos. Porque los católicos, para ellos es más importante las tradiciones y no los mandamientos de Dios. Para terminar, noten cómo Cristo les dijo a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Y saben que para los católicos la Biblia está en segundo lugar. Para el catolicismo romano es más importante la tradición y el magisterio. Porque el catolicismo romano dice: primero existió la iglesia y después la Biblia. Porque la iglesia fue la que hizo la Biblia. Otra blasfemia.
Los católicos dicen de que ellos crearon la Biblia. Nosotros tenemos una Biblia porque gracias a la Iglesia Católica, otra mentira. Lo que hizo el Papa San Damaso I con Jerónimo es traducir el Nuevo Testamento al latín, lo que se le conoció como Vulgata Latina. Antes de esta traducción habían otras versiones del Nuevo Testamento. Eso lo confirma la historia. Pero la Iglesia Católica cree de que porque Jerónimo y San Damaso I tradujeron del griego y hebreo al latín el Nuevo Testamento, ellos se hacen dueños de la Biblia. Nosotros tenemos una Biblia gracias a la Iglesia Católica. Son blasfemos. Es un sistema que no haya cómo blasfemar con la palabra de Dios. La Iglesia Católica pone en primer lugar la tradición. Si usted le demuestra a un católico con la Biblia, no se lo va a aceptar. Para ellos es más importante la tradición. Pero noten cómo Cristo les dijo a los fariseos. Marcos capítulo 7, versículos 6 al 9. Respondiendo él y les dijo: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿y qué? Mandamientos de hombre. Pregunto, ¿la mal llamada Semana Santa es mandamiento de Dios o mandamiento de los hombres? Mandamiento de los hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición, ¿qué? De los hombres. Y dice el versículo 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar, ¿qué? Vuestra tradición. Tremendo, hermano. Como adventistas del séptimo día, ponemos por encima de cualquier tradición humana la palabra de Dios. Un escrito está. Porque las tradiciones de la Iglesia Católica no tienen fundamento bíblico, sino que es mero invento de los hombres. Y por lo tanto, como hijos de Dios, no podemos seguir la costumbre de los pueblos y de los hombres. Lastimosamente, hermanos, somos débiles y nos dejamos arrastrar. No existe ninguna Semana Santa. El único día santo es el Santo Sábado. Así que, hermanos, pidámosle a Dios que nos dé fuerza para no dejarnos arrastrar fácilmente por las tradiciones. Nuestro fundamento es Cristo y su palabra. Dice la Biblia que como hijos de Dios debemos de seguir la palabra de Dios, porque es la norma de fe y conducta del pueblo de Dios, a la ley y al testimonio. Si no hablar en conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y saben, hermano, hoy más que nunca debemos de prepararnos estudiando la Biblia a profundidad, porque hoy más que nunca los católicos están estudiando más que los adventistas. Pero ¿qué es lo que hacen hoy ellos? Usar textos bíblicos y torcerlos para acomodarlos a sus prácticas antibíblicas. Y si usted y yo no estudiamos, no vamos a poder responderles estos versículos que ellos tuercen y sacan de contexto. Yo he visto católicos que humillan a los adventistas porque hay adventistas que no saben defender el mensaje, no estudian. Es vergonzoso y humillante ver que un católico que tuerza la Biblia pueda convencer a un hermano adventista que supuestamente conoce la Biblia. Por eso, hermano, estos temas que hemos estudiado en esta hora son temas de conocimiento bíblico, para que podamos nosotros crecer en conocimiento, podamos aprender, y a la hora que tengamos que defender la fe, podamos defenderla con un escrito. Está. Dios me los bendiga, hermanos, y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos aprendieron? ¿Quedó claro el tema? ¿Hay alguna duda? Si la hay, podemos contestarla. Se está dando últimamente, digo yo, en la iglesia, que se está como queriendo infiltrar algo en nuevo en la iglesia. Una falsa enseñanza, creo yo, he visto yo que hay hermanos que creemos, ¿verdad? A veces de que desde que nace un niño, desde que está, ¿verdad? En el vientre ya es pecador, ¿verdad?
ya trae el pecado y ya, ¿verdad? Viene como condenado, porque trae el pecado, ¿verdad? Pero me gustaría que usted, ¿verdad?, nos aclarara ese punto. Muy buena la pregunta, hermano. Fíjense que son temas doctrinales que como iglesia debemos de manejarlos bien. Y lo digo con respeto, en muchas iglesias hay mucha ignorancia de estos temas, casi no se estudia. Esa doctrina, hermanos, no es bíblica. Se le conoce como doctrina del pecado original, es de origen católico. La enseñanza que desde que nacemos pecadores y nacemos condenados es doctrina católica. La Biblia enseña de que nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa. Pero que venimos a ser pecadores cuando tenemos conocimiento de lo bueno y lo malo. Un bebé, aunque traiga la tendencia al mal, pero aún no podemos decir que es pecador porque no tiene conocimiento del bien y el mal. ¿Me voy a entender? La salvación y la condenación es una decisión de cada quien. El pecado no es nacer. Nadie tiene culpa por nacer en este mundo. El pecado es transgresión de la ley y cada quien decide pecar o no. Usted no le puede llamar a un bebé pecador, ni tampoco un bebé nació en pecado, porque nacer en este mundo no es pecado. Porque si creemos de que con nacer en este mundo es pecado, entonces Cristo se hizo pecador por nacer en este mundo. Entonces hay que tener cuidado porque lleva una herejía. Nacemos con una tendencia al mal, pero no pecadores. El pecador se hace cuando tiene conocimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Me doy a entender? Un bebé no nace en pecado, nace con una tendencia al mal, pero no pecador. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Lo que pasa es que como venimos del catolicismo, está difícil que se desprenda eso, el pecado original, que nacemos pecadores. Usted le pregunta a muchos hermanos adventistas, ¿nacemos pecadores? Sí, dice, porque tienen el concepto católico romano. Pero no es que nacemos pecadores, nacemos con una tendencia al mal, es otra cosa. Pero el niño llega a hacerse pecador cuando conoce lo bueno y lo malo. Pero un bebé, ¿cómo le puede llamar pecador? Dígame usted qué culpa tiene un bebé de nacer en este mundo. ¿Cómo Dios va a mandar a un bebé al infierno o la va a condenar? Si no tiene decisión para decidir. Es ilógico, pues. La tendencia al mal simplemente es la inclinación a hacer lo malo. Pero por tener esa tendencia al mal, no pecamos a menos que cedamos a la tentación. ¿Me voy a entender? Esos temas, hermano, yo lo he explicado muchas veces en mi canal. Yo tengo quizás como unos 15 temas sobre eso en mi canal. Para los hermanos que no saben, yo tengo un canal en YouTube que se llama Apología Adventista. Suscríbanse. Vayan a buscar ese canal en YouTube. Yo sé que van a aprender mucho. Hay una información sólida en ese canal. Gracias a Dios, hermano. Ese canal está creciendo y estamos llegando a todas partes del mundo. Y en mi canal tengo muchos temas donde hablo de ese, el tema de la última generación, de lo que es el pecado, hablo del pecado original, quién es el creador de esa doctrina, qué es San Agustín de Hipona, cómo se ha entrado esa ideología a la iglesia de que muchos hermanos predican hoy pecado original sin saberlo. Esa ideología de que nadie puede dejar de pecar es católica, que no podemos vencer el pecado porque solamente Cristo lo hizo, es de origen católico. Algo, otras creencias que tienen los hermanos también, que cuando muere un niño, dicen que el niño va al limbo, porque no se ha bautizado, y tiene que bautizar de chiquito para que Dios lo reciba. Esa es otra tendencia católica. Sí, pero eso no lo practicamos en la iglesia adventista, no bautizan niños. No, pero así dicen yo digo, el catolicismo, hermano, estoy dando estudios y así me salen diciendo a mí. La doctrina del pecado original incluye también el bautismo de niños, porque por eso es que los bautizan, porque trae el pecado original, dicen. El bautismo de bebé es otra creencia antibíblica. Entonces, hermano, lo que vamos a hacer, voy a estar viniendo más seguido aquí a predicarme. Amén. Y deberían de invitar a hermanos para que vengan a escuchar estos temas, porque hay hermanos que no conocen nada de estos temas. Y les va a ayudar porque estos son temas doctrinales. Así que, hermanos, Dios les bendiga y que la honra y la gloria ha sido para nuestro Dios. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, te agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos acompañaste en esta clase. Descubrimos que la Semana Santa carece de fundamento bíblico y no tiene nada que ver con la Pascua. Gracias, Padre, porque has dado este conocimiento profundo de la Biblia a la Iglesia Adventista, y gracias porque
has dado un mensaje que repara portillos y es el mensaje de los 3 ángeles. Bendice la Iglesia Central de Apastepeque, bendice sus miembros. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y hasta la próxima.